Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online, bienvenidos a este programa en donde hablamos de los acontecimientos de la vida diaria, de los acontecimientos de la Iglesia. Con nosotros está el padre Patricio Lynch, el padre Javier Monroy y también el padre Daniel Portillo. Bienvenidos. Saludos, hola. Juan, gusto de encontrarnos. Así es. Hoy vamos a hablar de cómo la Iglesia está presente en organismos internacionales y especialmente ha estado presente el último domingo de octubre. Comenzó la conferencia de la ONU sobre el clima en Glasgow. Tras Papa Francisco, él ha enviado videomensajes, quería ir, pero al final envió al cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. Él le envió un videomensaje, incluso en los mensajes y alocuciones que tuvo durante esos días, él promulgó y propició un encuentro con frutos, ¿sí? Y me acuerdo que en el Ángelus del último domingo de octubre él decía que recemos por el grito de la tierra, de los pobres, que sean escuchados para dar respuesta a todas estas reuniones, en todas estas reuniones en donde se ofrezca alguna esperanza concreta a las generaciones futuras. Una de las cosas que hizo esta reunión de COP26, que se llamó en Glasgow, fue la salida gradual del carbón. Yo creo que esto es un reto muy grande para lo que es la transformación de nuestras vidas que implica en medio ambiente. Y no nos olvidemos que en Laudato Si él hablaba mucho el Papa Francisco de las crisis que hay, de las consecuencias de este antropocentrismo moderno, donde todo gira alrededor del hombre y donde al final esto causa un egoísmo y este egoísmo causa unos efectos en el medio ambiente y sobre todo en las diferencias sociales, en la pobreza. Yo quisiera dar la palabra a Javier Monroy, el padre Javier Monroy en Roma, cómo ellos han vivido esto desde allá, con todas estas noticias que se iban generando desde Glasgow, Escocia, hasta Roma, y cómo en Roma también ha tenido eco todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Pues no es que especialmente en Roma haya tenido mucha repercusión, ha tenido repercusiones internacionales muy importantes, muy serias. Pienso que el primer punto del que deberíamos hablar es el llamamiento conjunto que han hecho los líderes religiosos, de alguna manera convocados por el Papa, que mandaron un mensaje a la cumbre, ¿no? Un encuentro previo. De hecho, creo que la Iglesia Católica ha tenido muchos encuentros previos de muchas instituciones, guiados por la Laudato Si del Papa Francisco, para poder intervenir y mandar muchos mensajes de muchos lugares han mandado, ¿no? Pero yo creo que este encuentro de los líderes religiosos es seguramente de lo previo lo más importante, ¿no? Tal vez luego podemos hablar un poquito de qué es lo que se está consiguiendo y qué no, ¿no? Pero qué bonito es el mensaje si se lo leen ustedes, cómo les exponen a los líderes, les exponen temas esenciales, ¿no? O sea, debemos decidir qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones futuras. Tenemos que decidirlo ya. O sea, y debemos de elegir vivir de otra manera. Debemos elegir la vida. Son frases que son tremendas, ¿eh? O sea, cuando hablamos de ecología y de estos temas, no hablamos únicamente de la naturaleza, ¿no? Y hablan claramente cómo se hace un llamamiento a que tenemos que hacer sacrificios significativos por el bien del planeta, porque esto es para el bien de la naturaleza, pero es para el bien de los pobres, para el bien de las sociedades, para el bien de la paz, o sea, es un tema que trata muchas cosas, ¿no? Y es muy bonita esa carta, ¿no?, de los líderes de la Iglesia que hablan de la corresponsabilidad que tenemos todos en esto y que ellos más, ¿no? Sí, adelante. Sí, no, perdón, en esta misma corresponsabilidad mundial evidenciaba el Papa Francisco cómo toda crisis requiere siempre una visión que lleva consigo una capacidad de planificación y una ejecución rápida, ¿no? Repensar el futuro de nuestra casa común y por lo tanto establecer este proyecto común entre todos. Por eso en todas estas serias crisis que hemos estado viviendo con el tema del medio ambiente,
pues nos ponen frente a elecciones radicales que no podemos postergar o no aletargar, sino que en ese momento nos vamos dando cuenta que cada dificultad va encerrando oportunidades que no podemos desaprovecharlas. Pienso que ha sido también muy oportuno que el Papa no solamente ha evidenciado esta corresponsabilidad mundial, sino también ha señalado una buena ocasión de transformación que lleva conjunta también la conversión. Ya este tema de la conversión ecológica, ya lo había citado anteriormente el mismo Papa en la encíclica, en la Laudato Si, ¿no? Y la conversión ecológica conllevaba siempre un punto sumamente importante en la vida espiritual. Es decir, una persona con una vida espiritual equilibrada portaba con sí esta continua conversión espiritual, conversión ecológica, perdón, como parte de su vida diaria. A mí me gustaría, como un punto de partida, traer a colación una vez una persona que conozco, que bueno, evidentemente no quiere mucho al Papa Francisco, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué este Papa se la pasa hablando de los pajaritos y las plantitas cuando hay temas más importantes? Y yo me quedé pensando, bueno, le respondí con mucha caridad, pero diría que hay primero 3 argumentos que hay que tomar en serio, ¿no? Teológicos, del por qué la Iglesia tiene una palabra para decir sobre la ecología, ¿no? Primero, porque hay que tomar en serio el principio de la creación. El Dios creador, que Dios que vio que todo era muy bueno y que de alguna manera nos invita a nosotros a ser cuidadores, aquellos que cultivamos el medio ambiente, esta casa común que habla el Papa Francisco. Segundo, tomar en serio el principio de la encarnación. Dios viene a salvar en la historia, no por fuera de la historia. Y nosotros tenemos que, repito, ser cuidadores de la historia. Y la historia a nivel integral, y que supone, incluye también al medio ambiente. Y quizás muchos no han escuchado esto, pero también tomar en serio la resurrección de Cristo. Porque no solamente hablamos de la resurrección de las personas, sino que la Iglesia postula y enseña la Pascua de la creación, los cielos nuevos y la tierra nueva. Tiene una dimensión cosmológica. Entonces todo va a ser asumido por Dios y todo va a ser renovado por Dios y todo va a ser resucitado por Dios. Por eso hablamos de la Pascua de la creación. Diría yo una espiritualidad integral. Y también le decía a esta mujer, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero decía, estimada X, usted se tiene que dar cuenta que si seguimos como estamos viviendo, vamos a llegar a un punto de no retorno. Recién Daniel decía que es impostergable. Si la humanidad no toma en serio esta cuestión del cuidado de la casa común, vamos a llegar a un momento de un punto de no retorno, y están hablando los científicos de una posibilidad de una extinción masiva. Entonces, me parece que eso es motivo suficiente para que el Papa esté hablando de estos temas, porque ahí sí estamos hablando específicamente de la posible desaparición de la raza humana. Entonces, ¿cómo un Papa no va a hablar de eso? Estamos viviendo ya una profunda injusticia, es decir, estamos destrozando la biodiversidad, ¿y quién lo sufre eso? Nosotros, no tanto. Lo sufren siempre, las peores consecuencias las tienen y lo están sufriendo los más pobres del mundo, ahora. Entonces, yo creo que merece la pena hablar de pajaritos, de arbolitos, de verduritas, porque si no hablamos de eso, los más pobres ahora van a sufrir todavía más y ya lo están sufriendo. O sea, no es que lo vamos a sufrir todos, que sí, que lo estaremos sufriendo todos, sino que es una profunda injusticia la que se está viviendo. O sea, estamos, digamos, quitándole al futuro, por tener yo un bienestar, le estoy quitando vida al futuro, a las futuras generaciones. Esto es muy serio. Fíjate, Javier, Patricio y Daniel y los que nos ven y nos escuchan, el Papa dice de el tiempo, él hablaba una carta a los escoceses porque no podía ir, y decía, el tiempo se agota y nosotros somos administradores de los bienes del mundo, no somos dueños. ¿Sí? Y para esto subraya mucho el Papa Francisco cuando habla de ecología, de una conversión ecológica, habla mucho de este principio del bien común, ¿no? Y quizás los que no saben esto del bien común dicen eso. Hasta yo he oído, Patricio, que la Fratelli Tutti es un tutti frutti, ¿no? Gente que va en contra de Francisco, que al final están yendo en contra de la Iglesia y están yendo, ojo, en contra de nosotros, de ustedes que nos ven y de los que estamos aquí. Porque si este programa algo hace es estar siempre en comunión y unidad con la Iglesia y en la figura del Papa Francisco. Entonces,
cuando no tenemos una noción del bien común es cuando estamos nosotros dividiendo y no promovemos la unidad y la comunión, ¿no? Lo que promovemos es la ideología. Y recordemos que todo esto de Laudato Si y todas estas intervenciones que la Iglesia tiene en los organismos internacionales vienen desde una experiencia de encuentro con Jesús, no desde una ideología. Nosotros lo que predicamos viene desde eso, somos administradores, no somos dueños, nosotros tenemos que cuidar la casa común. Daniel. No, por eso creo que tanto esta reunión como el diálogo que puede generar con la encíclica nos hace caer en cuenta que se trata de un desafío de civilización en favor del bien común, ¿no? Y también de un cambio de perspectiva, tanto en la mente, en la fe, en la mirada, que debe siempre poner en el centro pues, todas nuestras acciones, particularmente la dignidad de todos los seres humanos de hoy y también pensar en los de mañana. Por eso creo que la lección más importante que estas crisis nos vienen a transmitir y que creo que es necesario que construyamos juntos, porque en cierta manera se hacen a un lado las fronteras, los muros, las cuestiones políticas. Sabemos que esta crisis no podemos sobrellevarla solos, que necesitamos establecer un frente común y de aquí que es una oportunidad donde podemos unirnos toda la humanidad en beneficio también de nuestra casa común. Y ya sí, para acabar un poquito sobre esta primera parte, seguramente creo que ya lleva el descanso, me gustaría citar aquí de Laudato Si un pedacito que manda a la Iglesia Amazónica, mandó también a la cumbre, a los líderes de esta cumbre, ¿no? Que dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino solo una y compleja crisis socioambiental. Y las líneas de solución requieren una aproximación integral, combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar la naturaleza. Ahí está la clave. Y les mandan esta cita a los líderes de la cumbre. Muy hermoso. A mí me ha gustado mucho todas las intervenciones de muchas instituciones eclesiales previo y alrededor de la cumbre. Yo creo que ha sido, en este tema, yo creo que la Iglesia está muy, muy sensibilizada, ¿no? Vamos a una pausa. Esto es Eclesia Online y enseguida volvemos. Pues seguimos aquí en Eclesia Online, les habla el padre Francisco Javier Acero, está Patricio Lynch, el padre Patricio Lynch, el padre Javier Monroy, el padre Daniel Portillo. Estamos hablando de esas intervenciones que ha tenido la Iglesia en los organismos internacionales. El último ha sido en la COP26, en cuanto ha sido un encuentro, una cumbre internacional sobre el clima, y ahí la Iglesia ha tenido una voz y creo que lleva también va encabezando todo un movimiento a favor de pues, cuidar el medio ambiente y cuidar la casa común que habla el Papa Francisco. Fíjense que no todo ha sido bonito, porque hay una decepción también entre los ecologistas, ¿no? Por la no activación del fondo de, creo que son 100.000 millones de dólares anuales para la ayuda a la transición ecológica de los países pobres. En fin, una medida que ha sido solicitada por 60 movimientos católicos presentes en la cumbre de Glasgow. En fin, esto también, no sé si he hablado en el mismo tema, no he estado muy atento a lo que hace una activista que hay por ahí, Greta Thunberg, en donde pues igual no renovó su fracaso, su polémica. No sé si es ella directamente o hay detrás un movimiento. No estoy muy atento a lo que hace pues ella o su movimiento, pero sí estoy muy atento a lo que nos dice el Papa Francisco, porque creo que ya desde Laudato Si nos está a todos dando un jalón de orejas diciendo a ver si cuidamos la casa común, ¿no? Y esto se tiene que hacer desde su casa, usted que nos ve o que nos escucha, o desde su comunidad parroquial, invitando desde el ministerio donde esté a tener esta mentalidad ecológica, es decir, a cuidar lo que tenemos en casa, los materiales con los que nos manejamos normalmente, y sobre todo a cuidar lo que pues tenemos alrededor nuestro. Patricio, ¿querías decir algo?
Sí, celebro, nombraste a Greta y me parece que hay un signo de esperanza, ¿no? Porque no sé si comparten esta idea, pero daría la sensación que las nuevas generaciones tienen una sensibilidad especial para estos temas, ¿no? Que quizás nosotros o las generaciones anteriores no hemos tenido. Y también en este sentido pensaba que nosotros tenemos una gran responsabilidad con las generaciones futuras y que tenemos que tomarnos en serio el tema de la libertad, sabiendo que todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Y que la libertad va de la mano de la responsabilidad, la capacidad de responder por los demás. Entonces me pregunto, según cómo estamos viviendo, nuestros estilos de vida, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen para las generaciones futuras? El Papa lo puso en una frase muy poética, si se quiere, ¿no? Pero a la vez dramática. Él dice que hemos recibido un jardín de parte de Dios y lo que estamos dando a las generaciones futuras es un desierto. Entonces, tomar en serio, ¿no? Nuestra libertad, nuestra responsabilidad, y porque nuestro estilo de vida sí impacta en los demás. Entonces, desde nuestras profesiones, poder desarrollar una conciencia de responsabilidad social, ¿no? Entonces, y repito, especialmente, buscar estilos de vida nuevos, ¿no? Ser responsables, dejar de ser depredadores, empezar a vincularnos de una manera distinta con los recursos, etcétera, ¿no? Yo ahí en lo personal no los quiero hacer sentir mal, ¿no? Pero me parece que hay una cuestión también, y esto está recontra estudiado, ¿no? La parte, el desarrollo de la agricultura, de cómo genera contaminación, emisión de gases. Entonces, no es que esté diciendo yo soy vegetariano, y lo soy con mucho orgullo, pero me parece que ahí también tenemos que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Porque esto está estudiado, googleenlo. Este tipo de consumo genera mucha contaminación, más allá que el padre de Javier Acero se ría, pero está fundamentado por la ciencia. Entonces, creo que tiene que ver también con el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones. Que conste que vi un documental que me recomendaste y lo vimos juntos. Que conste a la audiencia de Eclesia Online. Javier. Pero que también conste a la audiencia que después te fuiste a comer carne asada. Bueno, es muy importante lo que está diciendo Patricio, muy, muy importante, porque depende de nuestros estilos de vida, no solo personales, sino institucionales. Yo creo que va habiendo cada vez más opciones institucionales, eclesiales, sobre todo hablo, ¿no? Y creo que ahí lo tenemos que tomar, órdenes religiosas, diócesis, parroquias. Tenemos que pensar en esta ecología entendida como la estamos explicando, ¿no? No solo como comer carne o no comer carne, o cuánto contamino o no contamino, sino cómo me relaciono con la naturaleza, cómo me relaciono con las cosas, con los animales, con las personas. Eso es ecología. La cuestión es que hay una frase en este documento que citaba antes de la Iglesia Amazónica que mandó a los líderes que a mí me encanta, que dice que ellos están allí escuchando el grito de los pobres y el grito de la tierra. Y son dolores de parto, citando la carta a los romanos, ¿no? Hermoso. Yo creo que eso es lo que tenemos que sentir todos, sobre todo los que nos sentimos creyentes, ¿no? Participantes en la fe y en la Iglesia de Jesucristo. Escuchar el grito, porque es un grito, están gritando. Y es realmente un poquito, en mi parecer personal, un poquito vergonzoso que los objetivos que se habían puesto para estas fechas no se han cumplido en la mayoría, ¿no? O sea, realmente es decepcionante todo el camino que se está llevando. Y las conclusiones a las que ha llegado esta cumbre son bastante decepcionantes. Es decir, ha llegado a un mínimo de acuerdo ahí en el que, bueno, tampoco se va a hacer mucho. ¿Y quién van a ser los que van a sufrir? Pues los de siempre, ¿no? Los más pobres y aquellos que están en aquellos lugares. Nosotros vamos a seguir en estos lugares, vamos a seguir viviendo muy bien, hasta que ya no podamos, lógicamente, ¿no? Pero los que van a ir sufriendo siempre va a ser a costa de los que hoy son más pobres y a costa, como decíamos antes, de las generaciones futuras. Pienso también cómo esta reunión nos genera distintas vías de reflexión, ¿no? Particularmente pienso que nos motiva a fomentar una cultura del cuidado. Y hablar de la cultura del cuidado habla no nomás de no tirar basura, no nomás de pensar en cosas excesivamente puntuales, sino también como generar toda una mística de cuidado. Pienso que es fundamental el compromiso de cada uno para que este cambio, que resulta una ruta ya muy urgente, se pueda llevar a cabo, ¿no? Compromiso que se debe alimentar siempre desde la fe, desde el compromiso, desde la espiritualidad,
Y pienso que en este llamamiento conjunto se reclama también la necesidad de actuar de una manera responsable en esta cultura del cuidado, sobre todo reconociendo que el mundo es nuestra casa común, de la que somos parte todos y que somos actores de esta misma responsabilidad, que nos mueve a erradicar ciertamente estas semillas de los conflictos, por ejemplo, la injusticia, la inseguridad, la violencia, la indiferencia, la desigualdad. Pienso que son características particularmente que este tipo de acciones nos debe motivar también a pensar en nuestra casa común como un espacio del cuidado. Quería yo cerrar mi intervención con fomentar la cultura del cuidado, es pensar que somos responsables no solo de las personas con las que vivimos, sino del mundo que habitamos también. Entonces, como una característica de sabernos humanos, es saber que tenemos una responsabilidad de aquello que se nos confía en nuestras manos, ¿no? La casa común y las personas también. Javier, si me permitís, creo que es qué concepción de hombre tenemos, ¿no? Muchos creen que el hombre es un individuo en sí mismo, cuando nosotros comprendemos al hombre en su vincularidad. Somos personas en relación entre nosotros, y es constitutivo de nuestra identidad estar en relación con las personas y con el medio ambiente. Yo quisiera terminar, Javier, si me permitís. Antes Javier Monroy habló del grito. Me pareció muy bueno esa imagen, ¿no? Porque en definitiva creo que la historia bíblica es la historia de un grito. Ustedes saben que el primer libro escrito no es el Génesis, sino que es el Éxodo. Fue el primer libro de la Biblia que se escribió, y es la historia de un grito. Dios escucha el grito de su pueblo oprimido y decide no lavarse las manos, sino tomar cartas en el asunto y actuar para redimir ese grito, para asumirlo y salvarlo, siempre a través de mediaciones. Por eso quiero concluir con estas frases lindas de Santa Teresa, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, que Dios arregle los problemas de la humanidad. Sí, ¿cómo arregla Dios los problemas de la humanidad? Siempre es a través de la mediación humana, no es magia, ¿no? Y Santa Teresa decía, Cristo no tiene más cuerpo que el nuestro. Cristo no tiene ni manos ni pies sobre la tierra más que los nuestros. Nosotros tenemos los ojos por los cuales Dios mira con compasión este mundo. Nosotros tenemos los pies con los que Él camina para hacer el bien. Con nuestras manos Él bendice al mundo entero. Nosotros somos su cuerpo. Utilicemos entonces el don de nuestro cuerpo para que Cristo viva en el mundo, de manera que todos puedan sentir su toque de sanación. Así que a poner manos a la obra. El Papa Francisco cita a Benedicto XVI en Laudato Si y dice él que hay una ecología del hombre porque también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo, ¿no? Y es esta concepción que traemos de que nosotros todo lo podemos, todo lo sabemos y todo lo tenemos que controlar. Y es curioso porque también dentro quisiera recalcar la confusión que hay de estos movimientos ecologistas, que lo dice el Papa Francisco en Laudato Si, que les falta aplicar el principio de defensa humana, porque están con el medio ambiente, pero luego después son movimientos en donde no defienden la vida con todas sus dimensiones, desde la concepción hasta una muerte digna, ¿no? Entonces, son esas contradicciones en donde a veces nosotros entramos en la confusión y tenemos que dejarlo bien clarito, y por eso aquí lo dejamos bien clarito en Iglesia Online. Daniel, ¿querías decir algo? No, solamente finalizar reiterando que esta cultura del cuidado sea nuestro ADN, que nos identifique justamente como seres humanos, ¿no? Independientemente de nuestras creencias, de nuestra religión, independientemente de nuestra localidad, de nuestra nacionalidad, reconocer que algo que nos hace sentirnos hermanos todos es justamente reconocer que vivimos en una casa común. Y yo acentuar que no somos algo separado del medio ambiente, sino que sabemos bien que tenemos los mismos componentes, ¿no? Es exactamente lo mismo, y como dice esta frase bíblica, ¿no? Volveremos a ser polvo. Y cultivar, como ustedes están diciendo, cuidar. Me gusta mucho esta imagen del jardín. Este jardín que recibimos lo estamos transformando en un desierto. Quizás es hora de que nos pongamos a cultivar de vuelta el desierto para que las generaciones futuras vuelvan a tener un jardín. Así que ojalá que todos nos pongamos a trabajar en esto. Pues finalizamos este programa
sabiendo esto, que todos somos custodios de la creación, de este hermoso jardín que el Señor nos regaló, y que nuestra espiritualidad sostiene que Dios es todopoderoso y también creador. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Saludos, Patricio. Saludos, Javier. Saludos, Daniel. Saludos, que estén bien. Hasta luego. Adiós.